Hoy conversamos con el consultor empresarial, Luis Chávez. Lo recibimos con un fuerte aplauso. Gracias. Acá todo bien. Todo bien. Un gusto verlos y saludarles como siempre. Qué buen tema, qué temote. Qué raro. Qué temazo, sí. Es todo un tema. La diferencia entre ser jefe y ser líder. ¿Hay diferencia? Muchísima. Pero ¿por dónde empezamos? Primero, porque este ha sido un tema que hemos conversado en distintos programas. Y ya había que tratarlo con profundidad. Sí, profundizarlo un poco. Desde adentro. Definitivamente, vamos a ver, ha cambiado el tema de jefatura, de liderazgo y demás, y hay que comprender que las nuevas generaciones han hecho esa variante. Ahora bien, el tema es si hay diferencias. Lo que es diferente es lo siguiente. No todos los líderes tienen una jefatura. Pero todos los jefes deberían ser líderes. Wow. Qué bonito. Okay. Ahí está, póngale el sello, Luis Chávez. Sí. En realidad eso es lo que pasa. Los jefes son personas, porque vemos las jefaturas de años anteriores, ya no se está dando tanto, porque en realidad los que quedan de esas generaciones, pues ya es gente muy grande, y los que ya han asumido liderazgos en jefaturas en estas nuevas generaciones han tenido que formarse en el tema de liderazgo. ¿Se sigue llamando jefe? Sí, claro, pero ¿qué es lo que pasa? Que cuando hablamos de jefe es una connotación muy fuerte. Mi jefe es el que me da órdenes. El líder es aquel que me acompaña, ¿verdad? Entonces, ojo la diferencia. Que abre camino. Que también. Está con vos. Sí, Vamos a ver, los jefes generalmente se ven caracterizados, y por eso hablo de pasado y ahora, y quiero dejar muy claro, porque si no después me van a caer en redes sociales, no todos los jefes son malos. No. Ok, aclaremos eso, porque es gente muy preparada en sus habilidades blandas, es muy preparada. Yo me encuentro diariamente en mis consultorías personas que las propias jefaturas, hablemos gerencias o direcciones, los han colocado como jefes de algún equipo. Pero los colocaron porque son muy activos, porque son personas que son buenas en resultados, pero no están preparados para ser jefes. Y por los resultados que dieron, los subieron a un puesto. Y ahí por resultados, más no por habilidades blandas. Sí, exactamente. No por relaciones. O sea, hablemos de lo técnico. En números todo bien. En números todo bien. Técnicamente conocen el proceso, técnicamente conocen los resultados que deben de dar, pero no son aquellas personas que tienen buenas relaciones interpersonales. Y un jefe hoy por hoy debe tener buenas relaciones interpersonales con su equipo, porque si no, su equipo, y hablemoslo claramente, un jefe puede destruir un equipo. Claro. Me ha pasado en ocasiones que me dice, ¿qué hacemos? ¿Despedimos a este muchacho? No, es que no es culpa de él. Los quienes lo nombraron fueron ustedes. Hay que tomar a este muchacho y prepararlo y enseñarle a ser líder. Porque eso sí se aprende. Es la bendita pregunta. ¿El líder nace o se hace? Por supuesto. Lo que pasa es que vienen personas que traen desde niños, los trabajan para que sean líderes y los papás los estimulan y demás y ya traen un liderazgo implícito, ¿verdad? Ya nacen, digamos. Pero toda persona puede llegar a ser líder si realmente encuentra y se hace un verdadero FODA. Lo que pasa, ahora le llaman DAFO, ¿verdad? Donde tenemos nuestras fortalezas, nuestras oportunidades y todas nuestras áreas. A mí no me gusta hablar de debilidades. El FODA habla de debilidades. Áreas de mejora. Áreas de mejora, por supuesto. Pero ya el término se utiliza, entonces tenemos que aplicar debilidades. Cuando la persona se hace un verdadero FODA personal, aprende a entender cuáles son esas benditas áreas de mejora que tiene, y muchas veces están relacionadas con el tema del liderazgo. Cuando lo entienden, dicen, esto ayuda. ¿Qué pasa con los jefes? Que les incomoda recibir ayuda. Entonces, nosotros como cuando hacemos procesos empresariales, ¿qué sucede? Llega un gerente o un director y me dicen, Luis, necesitamos que le des un proceso de coaching a fulano. Ok, perfecto. ¿Qué vamos a trabajar? Esta es la idea. La persona sí quiere o no quiere. Es lo primero que preguntar. Por supuesto, porque no podemos obligar un proceso. Un proceso tiene que nacer desde el corazón, digo yo siempre. Y debo querer hacer los cambios y debo querer realmente prepararme y debo querer ser mejor en ciertas áreas. Pero si tengo una barrera, nunca vas a aprender.
porque vas a ir indispuesto al proceso. Entonces, si me preguntas, ¿todos pueden ser líderes? Claro, todos podemos llegar a hacerlo, pero hay a unos que les cuesta más que a otros. Y tiene que existir esa disposición. Tiene que existir esa disposición, esas ganas, todo tiene que existir y entender y conocer cuáles son tus áreas de mejora. Si vos, de lo que más cuesta en los procesos es hacer autoanálisis y autocalificaciones, todo lo que tenga que ver con auto, ¿verdad? Porque soy yo diciéndome a mí mismo en qué no estoy bien y en qué estoy muy bien. Ahí es donde más cuesta. ¿Por qué? Porque duele decirse no estoy bien en esto. Ahora, ¿verdad? ¿qué tanto se puede mantener en el tiempo, Luis, un jefe de este tipo? Por ejemplo, el que te da buenos números, pero es pésimo en relaciones personales, con los colaboradores y demás. ¿Qué tanto se mantiene eso en el tiempo? Y puede ser que la alta jefatura de esa persona diga, sí, pero me da buenos resultados, entonces no me importa si tiene buenas relaciones humanas o no. Pasa y es doloroso, porque sucede. Y lo que pasa es que hay que ver en el tiempo. Yo estoy convencido de que en el tiempo es cuando se va a ver el problema. Hablemos años, a largo plazo. ¿Por qué? Porque va a ser más costoso. La rotación de personal que va a existir es mucho más costosa. Es mucho más económico para una empresa entender, comprender que ese jefe te genera dolencias a tu equipo de trabajo, que tomar a esa jefatura y decirle, te vamos a trabajar a vos. Es mucho más económico a nivel financiero y los resultados pueden ser buenos, pero a futuro se te va a ir el equipo. El equipo no, y pasa algo, Douglas, hoy por hoy los equipos de trabajo no aguantan tanto. Es cierto. Mañana me voy y busco otra oportunidad. Eso es Y cierto. el tema de los jóvenes, ¿por qué? Porque ahora cuesta mucho generar sentido de pertenencia a una empresa. De hecho, es de lo que más trabajamos hoy por hoy. Porque, ¿Y por qué, Luis? ¿Qué pasa con las nuevas generaciones? Porque la gente dice generaciones de cristal, ¿verdad? La generación de cristal, pero ¿hasta qué punto ya si lo vemos fríamente no es que sea de cristal, es que está siendo validando tal vez incluso sus derechos? O no me siento bien y me voy, ¿por qué me voy a quedar? Cuando antes jamás, yo no me voy de aquí porque es lo único que tengo. Yo creo que ya dar ese paso de irme no da como tanto miedo como tal vez antes. yo creo que hoy por hoy yo con el tema de generaciones soy un poco cuidadoso, ¿verdad? Porque realmente sí que se habla de los baby boomers, de los X, de los Y, etcétera, etcétera. ¿Qué sucede? Ahora la llamada, no sé si bien llamada generación de cristal, lo que pasa es que tienen mayores habilidades de generar nuevas oportunidades y se les enseña, tienen un mundo a sus ojos que nosotros y otras generaciones tras nuestras no teníamos. Entonces ellos ven opciones, ven oportunidades, ven empresas, ven que sí, si aquí no me funciona me voy para acá. Antes era más cerrado eso y era de mucho más cuidado. Entonces, conforme fueron pasando esas generaciones, fue cambiando. Obviamente las generaciones, los baby boomers, que eran nuestros abuelos, ¿verdad? Que realmente ellos cuidaban su trabajo porque tenían que pensar en construir su casa, que es tener su vehículo, que ver toda la seguridad familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Y después una pensión, ya eso no se ve. Ya la gente prefiero viajar, prefiero vivir el día a día. Y esas son las generaciones que bien decís, son más críticos. Antes no éramos tan críticos. ¿Por qué? Porque teníamos un jefe al frente que yo lo tuve montones de veces. Y voy a contar una experiencia. Adelante. Hace muchos años, yo estuve en el Chinamo. Sí. ¿En serio? En serio. No, hombre. Esto lo voy a contar y después se van a recordar. Y resulta que se me acercó. Estuvo participando en el Chinamo. Hace muchos años. ¿Y Fue de qué? de las primeras. Yo estuve el año pasado. De las primeras generaciones del Chinamo, soy yo. ¿Pero en qué participó? En uno de los, es que no sé si todavía es patrocinador, pero en aquellos que aquel dice que hagas tal cosa, ¿verdad? Pero me pusieron eso fue hace muchísimos años, yo estaba empezando en los procesos de consultoría y todavía tenía mis jefes. Y resulta que me pusieron a hacer, para ganar, tenía que hacer algunos ridiculillos ahí, ¿verdad? Y los hice, que pintarme las uñas, que bailar lambada, que ponerme tacones. Y recuerdo en aquellas épocas todo el mundo me escribía y gané. Y gané, gané buen billete. Sí. Pero era por vacilar y disfrutar el día. Resulta ser que eso fue en diciembre. En enero
Me estaba esperando mi jefe. Ujú. Y me ha pegado una regañada que cómo era posible que yo hiciera esos ridículos, que yo era la cara de la empresa, ta. Bueno, fue duro. Ajá. Yo estaba en mis vacaciones incluso. Sí. Pero llegó el dueño de la empresa y me vio y me dijo, ¿qué te pasa? Es que pasó esto. Y más bien el dueño regañó al jefe. Era su día libre, olvídate, ¿qué te pasa? Él salió en defensa de. Ajá. Pero existen esos jefes. Sí. Y hasta le dijo, y recuerdo que dijo, vos le vas a dar ese dinero que se ganó en 2 minutos. ¿Se lo vas a dar? No, entonces, ¿por qué lo regañas? El muchacho todavía era Sí. muchacho. Y sí, además era ¿Es su verdad? tiempo libre. Claro. Exacto, no por andaba supuesto. con la cuestión de la empresa, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Sí, es una anécdota, pero esa jefatura que recuerdo muy bien era una jefatura déspota completamente. Y es una que jefatura que te golpeaba. son jefaturas que les incomoda ver que, la felicidad de los que otros. las otras personas les está yendo bien. Ve, Total. pero ahí es donde yo digo que el dar una jefatura, yo entiendo el tema de los resultados, pero yo sí creo que debería ser un test psicológico, porque hay mucha gente que tiene muchas frustraciones que lamentablemente uno escucha a colaboradores que tal vez a veces uno dice, pero ¿cómo está pasando eso? Y es que no, me da miedo hablar. Bueno, yo voy a contar algo. Hace años trabajamos en una empresa ahí, ¿verdad? Que hacía algunos test cuando iban a ascender a alguna persona para que tuviera un puesto de jefatura. Esos test después los quitaron porque se dieron cuenta que no funcionaban, porque eran muy cuadrados. Yo lo hice precisamente y no lo pasé. No lo pasé porque me decían que yo no tenía las capacidades para ser un jefe. O sea, como que era muy blandito, ¿verdad? Ok. Y bueno, y al final sí terminé teniendo un puesto de jefatura. Y como lo decía Vicky ahora hace un rato, las personas a las que tal vez eran mis colaboradores en ese momento me recuerdan con muchísimo cariño y eso es lo que a mí me queda, ¿verdad? Sí, eso es lo lindo. Que si era buen jefe o mal jefe, yo creo que ese es el mejor respaldo, ¿verdad? Pero en esas pruebas yo no las pasé porque según los estándares de la empresa, en ese momento, y como digo, ya eso no lo hacen, no las pasaba porque no tenía... Por suavecito. Sí. Por suavecito. Porque tal vez me iban a pasar por encima y yo no iba a liderar de la manera como ellos pensaban, ¿verdad? Es que hay empresas y bueno, nosotros que trabajamos para diferentes tipos de empresa, nos damos cuenta que hay, bueno, las transnacional muchas veces tiene ese tema, ¿verdad? Que tienes que ser muy rígido, pero al final lo que sucede es que el jefe tiene que tomar decisiones. Ahí es donde hay una gran diferencia. Un buen jefe, por eso te digo, hay jefes buenos, es aquel que no le da miedo tomar decisiones fuertes y difíciles porque es el rumbo de la empresa y te toca tomar esas decisiones. Pero el problema de un mal jefe es que cuando toma esas decisiones y no funciona, le echa el problema al equipo. Sí, eso no se Y vale. no asume responsabilidades. Un buen jefe, cuando tiene un verdadero liderazgo, asume su responsabilidad y si se equivocó, dice, me equivoqué, vamos para adelante y sigamos. Pero entonces es muy relativo el tema de si sos jefe, si sos líder, pero yo estoy convencido por lo que nos encontramos día a día, es que todos los jefes tienen que llevar procesos de liderazgo. Completamente. Y lo trabajamos en todas las empresas y les decimos cómo están tus jefes, tu jefe. Por ejemplo, yo que viví mucho tiempo en Honduras, la jefatura es militar. En Honduras. En Honduras, la mayoría de jefes son militares. Entonces son jefes con el liderazgo que no se acordaron. ¿Por Rígido. qué? Porque ¿A qué hora llegó? ¿A qué hora salió? ¿Cuánto Exacto. tiempo de almuerzo tomó? Se pasó ese- 2 minutos. Es ese tipo de jefe que está viendo qué haces lo malo. Para dar una amonestación, para incluso en ocasiones hasta tratarte mal, ¿verdad? Entonces, ahí para mí fue una experiencia muy, muy rica. ¿Por qué? Porque en las empresas que trabajábamos decíamos, es que dejemos de lado los militares, son empresas privadas. Pero es tanta el concepto militar que existe que el militar solo le guarda respeto a aquel rango superior suyo. Al que está debajo suyo, olvídese. Y aquí hay una gran, porque tuve mis confrontaciones, porque yo no creo en los empleados, yo creo en los colaboradores. Claro. Un jefe sin liderazgo habla de mis empleados. Sí, Vos sos mi empleado.
un líder habla mi colaborador. Eso es lo más fácil para reconocerlos, yo creo, porque sí lo dicen así mis empleados. Cortado, totalmente. Y yo recuerdo cuando trabajábamos en Nación, era empleados cuando nosotros llegamos y luego hicieron muchas modificaciones en materia de recursos humanos. Bueno, ahí fue donde hice el test. No vamos a decir el nombre, pero bien. En materia de recursos humanos. Pero cambió mucho. Cambió a colaboradores. Ya nadie se decía empleado. Ahora era colaboradores. Hicieron una campaña para que todos se llamaran colaboradores. Exacto. Entonces yo creo que ahí también es donde vale la pena retomar, aprender y actualizarse. Por supuesto, y las empresas lo están haciendo. Lo bonito es ver empresas que se dan cuenta que el tema solo jefe no funciona y que les duele después, no solo financieramente, sino que ven que muy buen talento, que eso es lo que más cuesta, reclutar un talento que sea bueno en todos los sentidos, se les está yendo. Bueno, y también vimos un caso de una persona que estaba en un puesto de jefatura, que le contamos en el periodo en el que estuvo, que podían ser unos 5 o 6 años, 16 personas. Él lideraba a un grupo, un equipo pequeño, muy pequeño, de dos personas. Y se le fueron hubo 16 personas cambiando y rotando en ese puesto. Entonces, nosotros ahí entrábamos como en esas preguntas en las que decíamos, es difícil que 16 personas fueran malas en su puesto. Exacto. Y que la misma persona que las contrataba estuviera ahí todavía. Entonces había un problema ahí, más bien. Por supuesto. ¿Verdad? Por supuesto. Y realmente me imagino que es de ese tipo de personas que cuando le decías estás mal o hay que hacer algún proceso con vos, se negaba completamente. Claro, sí. Y les puedo asegurar... le gustaba mentir mucho. No, y probablemente... Ya que hablando en serio. No, es que sí. Mentía y uno se daba cuenta, se daba cuenta de cosas que uno decía, ¡ay, qué fuerte porque no es verdad lo que dijo, ¿verdad? Entonces, la falta de confianza Es que se puede generar. Recuerdan que en uno de los programas que tuvimos anteriormente hablábamos de que el líder inspira, que es una de las primeras formas para comprender si ese jefe tiene liderazgo, ¿verdad? El líder quiere que sus colaboradores directos sientan admiración por él, y eso no es malo. Claro. No es malo que vos querrás que la gente te admire. Pero eso se gana. Por supuesto, pero ¿cómo se gana? Con una persona, vamos a ver, un líder tiene algo claro en la vida. El trabajo final es un trabajo en equipo. Sí, total. No lo hiciste vos, lo hizo tu equipo, y muchas veces hasta se sale de la foto para que se luzca su equipo. Eso es un líder. Entonces, ¿qué pasa? Comprende, y a mí me encanta cuando trabajamos las 6 del trabajo en equipo, que es comunicación, coordinación, complementariedad, compromiso. Cuando un líder comprende que el equipo debe saber comunicarse, que soy complemento como líder de mi equipo, que tengo confianza en mi equipo y mi equipo me tiene confianza. Estoy comprometido al 100% con mi equipo y mi equipo con las tareas que yo les delego. Soy un líder. Sí. Y puedo tener la jefatura, pero muchas veces el que hace eso no es jefe. Sí, eso me gustó lo que dijiste al inicio, que un buen líder o un líder no necesariamente es un jefe, pero un jefe sí debería ser un buen líder. Siempre. ¿Verdad? He conocido personas que no tienen puesto de jefatura y son excelentes líderes, o sea, que la gente los busca porque siempre tienen un buen consejo, buenas palabras para compartir y no son jefes. Exacto. ¿Verdad? Ese es un líder. Total. Entonces ahí partimos de la diferencia entre jefe y líder. Bueno, vamos a ir a la pausa y vamos a regresar. Ya hay mensajes por aquí. Muchísimas gracias. 5-7091-5. Si hay algún jefe escuchando, que nos diga qué evaluación se pone. No vamos a decir el nombre ni nada. Pero yo creo que uno... igual, eso me encantó lo que vos decías, que no exactamente tengo que tener una jefatura para liderar. Todos podemos liderar, ¿verdad? Entonces, exacto, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Cuánto impactamos a nuestro equipo de trabajo? Cuando le pido un favor a alguien, ese alguien responde de buena manera o más bien me evade si me ve que voy ahí en el pasillo porque hoy viene a pedirme algo, ¿verdad? Y qué lindo es saber que uno se puede acercar a alguien y esa persona siempre va a tratar de ayudarte, pero claro, eso creo que también porque ha sembrado, ¿verdad? Así nomás. Bueno, ya venimos, un temazo hoy, liderazgo y jefatura, jefe se sigue diciendo. Exacto. ¿Verdad? Sigue siendo jefe, pero no todos los jefes son líderes.
También por aquí nos ponen, dicen, la empresa donde yo trabajo, en una reunión, una jefe que es también accionista nos dijo en una reunión, aquí nadie se le está obligado a estar, ustedes saben en qué se metieron y si no les gusta, ahí están las puertas. Esas son frases Ay, qué fuerte de algunas escuchar personas, eso. ¿verdad? Que dice, bueno, si no le gusta, ahí está la puerta. O que salen con aquella otra frase que es, muchas personas quieren estar en el puesto que usted está. Así que aprécielo, ¿verdad? Porque, o sea, no es el único que quiere estar ahí. En el campo de la comunicación efectiva, hablamos de no es lo que usted dice, sino cómo lo dice. Ujú. No deja de ser cierto, Ajá. de que si una persona, yo soy pro colaboradores, Ujú. pero cuando tengo una empresa o trabajo con una empresa que el colaborador no quiere o no lo hace las cosas como deben de ser, me vuelvo pro empresa, Ajá. ¿verdad? Siempre primero apoyando al colaborador, pero hay colaboradores que del todo es mejor incluso que se vayan Ujú, ujú. para el crecimiento de la empresa. Entonces aquí habría que ver el contexto Ajá. del por qué se dice. El tema es cómo lo estoy diciendo y cuál es el mensaje que estoy dando. Usted no es indispensable. Definitivamente nadie es indispensable en ninguna empresa. eso es cierto. Al día Ahora, siguiente van a poner a otro. Y decirlo así abiertamente a toda la gente. Es que eso es lo que pasa, puedes comunicarlo diferente. Ajá. Puedes comunicarlo. Ahí el problema tal vez no sea de un tema de jefatura o de liderazgo, es un tema de comunicación. Bueno, ahí es la dueña de Claro, la empresa por la que supuesto. está hablando. Imagínate. Es una Bueno, accionista. y ahí se lo está hablando a todos, porque puede ser que nosotros seamos colaboradores de una empresa Sí. y llega el jefe aquí o la jefa y nos dice, es que ahí están las puertas, se pueden ir, pero puede ser que tal vez el problema sea yo y ustedes sean excelentes colaboradores, pero les están tirando a ustedes también. Eso Ahí es va. nocivo. Es nocivo porque el problema es el mensaje que estoy dando. Ujú. Salen de acá. Nadie se fue porque al final era un mensaje como para levantar. Sí. Era como le habla Pablo para que entienda a Pedro. Juan, Exacto. Bueno, ya sí. le cambié el discípulo. No sé. Sí, pero al final, Pablo, Pedro y Juan, para ponerlo también, para que no se Ajá. nos resienta, van a ir al pasillo a hablar de ese tema. Ay, Sí. Y eso no es sano. Sí. Claro. ¿Viste cómo vino a gritarnos? ¿Viste? Es que qué jefa, que esto, que el otro, ¿verdad? En eso hay que tener, y muchas veces los errores los cometen las directivas, los cometen los dueños de empresa. Y Claro. una de las grandes problemáticas que se da, tengo un caso de una empresa que el dueño de la empresa quiere poner a su hija a administrar la empresa. Ujú. Yo le dije, no lo hagas, pone a tu hija a sacar la basura. Porque tiene 22 años, está apenas estudiando. Poner a tu hija a correr esto, a correr el otro, a llevar un saco, a llevar el otro. ¿Por qué? Porque el colaborador está viendo que la hija Claro. está aprendiendo desde abajo. Entonces, cuando ella esté arriba, ya pasó por todos los puestos y tiene habilidades extra que le hicieron crecer con la práctica. Y los colaboradores no dicen, esta chiquilla vino desde primero a ser jefe. Claro. Y ahí se convierte en un problema. Entonces, muchos de los problemas que se dan en jefaturas se dan en empresas familiares. Qué tema. Dice por acá, yo soy gerente de operaciones y tengo 10 personas a cargo. Además, atiendo a 5 ingenieros encargados de proyectos y es duro a veces porque todos tienen diferentes temperamentos. Ese es todo un tema. Por eso yo creo que quien tenga jefaturas debe ser líder para que tenga también inteligencia emocional. Claro, no es que claro. esto, ser jefe se las trae, es Sí, una sí, gran sí. responsabilidad. Ser jefe no es fácil. No. Y debes conocer a tus colaboradores. Ajá. Nosotros hacemos algunas pruebas que le llamamos, por ejemplo, el mandala de liderazgo, que entendemos que los liderazgos de cada uno o las personalidades de cada uno son distintas. Claro. Unos son más activos que otros, otros más pasivos. Cuando yo aprendo a conocer a mi equipo de trabajo, empiezo a hablarles diferente. Usted puede dar una orden que las 5, 6, 10 personas la misma orden la entienden diferente. Y algunos hasta se le van a resentir porque están en la línea de lo que llamamos el nutricio, que es muy emocional, es muy emotivo. El que es de acción, usted le da la orden y va y lo hace, pero lo dijo fuerte. Ajá. Yo a veces pongo el ejemplo, el jefe llega y digo, necesito que hagan esto, de esa manera. El que es de acción fue y lo hizo. El que es Y, profesor... y le valió. Nada más lo hizo. Sí. Pero el que es profesor dijo, ¿y para qué vamos a hacer eso? Hace preguntas. Ajá. Pero el que es emocional dice, jefe, está enojado. Entonces, el mismo mensaje lo entendemos diferente. Por eso es tan importante, y aquí siempre es una recomendación que hacemos a los jefes, es siéntese a conocer a su equipo. Claro. Observe el comportamiento de su gente y hábleles en momentos, ten ese 1 a 1, no solo para ver resultados, Ujú. cómo está, quién es, su familia, qué hace, qué no hace.
y se va convirtiendo poco a poco en un líder. Entonces, cuando el líder habla, yo siempre pongo este ejemplo. Yo pertenecía a un movimiento hace muchos años que todos éramos líderes, era para formar líderes. Pero teníamos el fundador que era el líder de líderes. Y una vez estábamos en una actividad donde habíamos más de 600 personas y teníamos que reunirnos en un punto específico, pero todos parecíamos chachalacas hablando y teníamos años de no vernos, y en eso se escuchó la voz del fundador que dijo, muchachos, y el silencio llegó totalmente. Era el líder hablando. Necesito que nos desplacemos a tal lugar, y todos ahí como ovejitas al lugar. ¿Por qué? Porque ese tipo tenía liderazgo. Entonces, solo escuchar su voz me baja un poco para escuchar qué tiene que decirme el líder. Entonces, un líder siempre va a querer ser, o más bien, un líder siempre va a ser escuchado, porque aquel que está, digámoslo debajo, que tal vez no es el término, ¿verdad? Quiere escuchar a ese líder. Cuando sos líder, la gente te quiere escuchar. Ahora hablábamos fuera de micrófono que hay personas que son sedientas de poder, hay personas que necesitan sentirse jefes, ser jefes, ¿verdad? Y tal vez estuvieron en una empresa y tuvieron un puesto de jefatura, pasaron a otra y tal vez a esa otra empresa no llegaron como jefes, ¿verdad? Pero necesitan sentirse jefes ahí, quieren ser jefes. Esas personas son peligrosas para una jefatura o no necesariamente. Depende de si su ansiedad es el poder, es el que me llamen jefe, es sentirme superior, téngale mucho cuidado. Lo interesante de esto es que vos los conoces. Sí. Vos has estado en empresas que sabes que esas personas lo que quieren es llegar a ser el jefe del jefe del jefe. ¿Sí? Sí. Y buscan las maneras y no les importa cómo llegar. Ahora decías, de repente hay gente que no es sana, que no hablan con las verdades, ¿verdad? Y todo eso. Ese tipo de personas buscan esos portillos para llegar. Entonces no suben por liderazgo. Suben con mañas, suben haciendo cosas, dañando al otro, haciendo ver mal a las demás personas. De eso nos encontramos en todas las empresas. Sí, yo creo que eso también es bueno dejarlo muy claro, que de todo hay en la viña del Señor. Y uno tiene que saber con qué lidia, con qué se carga y con qué no se carga. Exacto. Porque al final todos tenemos un trabajo, gracias a Dios, donde tenemos que cumplir con eso, que de hecho deberíamos hacer un programa para hablar de los colaboradores, de buenos y regulares y malos, porque siempre, también, ¿verdad? Está el tema del jefe y el líder, pero también la parte del colaborador también es importante. Es que, Vicky, el colaborador debe buscar la manera, por eso se habla tanto de liderazgo, porque tus colaboradores, aunque sean nuevos, tienen que ser líderes. Sí. Y tienen que potenciarse a ser líderes o buscar cómo aprender. Vos te encontrás, y bien lo dijiste, hay buenos, hay malos, hay regulares y pésimos, hay colaboradores en todas las empresas, pero cuando vos encontrás esos muchachos, esas personas que quieren aprender, que estudian, que se preparan, que lo que buscan son oportunidades, pero buscándola, ¿verdad? La buscan, están todos los días trabajando para que esa oportunidad llegue, o están los otros que están quitando las oportunidades de otra forma, que no es la correcta. Entonces, te los vas a encontrar, pero es muy importante lo que decís, Vicky, de todo hay. Gracias a Dios, siempre hay más buenos que malos. Sí. Y eso es muy importante. Siempre van a haber más buenos que malos, que buscan ser líderes más que ser jefes. La jefatura llegará. No tengo que ponerme todos los días a pelear para lograrla. Ella llega esa oportunidad. Bueno, pero hay algunas personas que son muy estratégicas. De hecho, los que precisamente quieren llegar a ser jefes son tan estratégicos que saben qué palabras utilizar con qué personas. Claro. O sea, por ejemplo, puede ser que se den cuenta que vos sos un colaborador, ¿verdad? O llegan a una empresa, nosotros somos colaboradores y nos tratan casi que de la patada, ¿verdad? Pero se dan cuenta que vos tenés posibilidades para que esa persona pueda ascender y ya te tratan diferente, te dicen cosas diferentes. Son estratégicos, son muy estratégicos. Precisamente por eso te decía que hay personas que quitan y esas personas eso es lo que hacen, ¿verdad? Lo hacen de una manera que no es la manera correcta ni transparente. Son aduladores. Sí, exacto. Ellos andan viendo a ver a quién le pasan, como decimos coloquialmente, la brocha.
Ajá. Y eso, pues, al que es también jefe le cae bien. De repente dice, no, esta es una persona que está bien y vamos a ponerlo, ¿verdad? Vamos a darle la oportunidad. Me pasa la brocha de arriba Sí, abajo sí. y de abajo arriba. Pero, Ay, no. pero se caen solos. Pero eso Sí, es sí, feo. sí. Pero se caen solos. Porque Vicky. eso yo digo que no es ser auténtico, es como donde me calienta el sol, ¿verdad? Uno con el paso del tiempo y la experiencia se va dando cuenta que hay gente que con la que usted dice, yo no podría confiar, porque es donde le calienta el sol. Si Douglas es el jefe, ¡uy, Douglas, muy bien! Sí, sí, Si sí. Luis es el jefe, Luis, entonces ya Douglas no vale, vale solo Luis. Y no, ¿verdad? Y es que lo ves en todos los ámbitos. Yo trabajé en con todos un los equipo de ámbitos, es fútbol cierto. que vos veías esa, y era un equipo, no era el equipo, pero era de primera división. Ajá. Y cuando al muchacho lo enfocaban, aplaudía, pero estaba en la banca, aplaudía, vamos equipo, todo. Y en el momento en que la cámara no pasaba cerca de él, vos lo veías molesto, porque estaba en la banca. No. Entonces, para que la gente me vea. Sí, sí, Hago sí. las cosas para que la gente me vea. Y eso sí es, lo ves mucho, pero al Sí, final sí, sí. yo creo que la gente se da cuenta. Yo creo que lo más importante aquí para ser líder es ser, más que Ser parecer. auténtico, sí. ¿Verdad? Es Ujú. ser, es predicar con el ejemplo, es que alguien me quiera imitar por simple y sencillamente quien soy, ¿verdad? Una persona de luz. Ajá. Pero si hay algo que no está como al 100% y tengo que reparar, me encantó también lo que dijiste, Luis, que todos podemos ser líderes si buscamos la ayuda para encontrar ese camino y poder guiar también a un equipo de trabajo que lo necesita. Así es. Yo les haría una pregunta a ustedes Ujú. y a todos los que nos escuchan. Piensen en este momento un líder que los ha inspirado. No un líder a nivel mundial, alguien cercano. Sí. ¿Quién? Yo lo tengo claro. Bueno, no es del país, es un jefe que tuve en algún momento. Tito López me inspiró muchísimo. Ok. Fue un jefe que él como que predicaba con el ejemplo, ¿verdad? Exacto. Él las cosas que decía de verdad, él las hacía y las ponía en práctica también. Muy bien. Es que iba a decir el mismo. Bueno, qué bonito, qué bien, qué bien. Y les aseguro que eso no los vamos a nombrar. Alguna persona que haya sido jefe de ustedes o una persona cercana que lo que menos hizo fue inspirarles. Bueno, voy a mencionar una diferente con la que trabajé y que ok. también, doña Gretel Alfaro. Ujú. Con bien. ella trabajé, fue la directora por varios años de las emisoras que había en Grupo Nación. Y puedo decir que aunque era estricta, porque sí era estricta, Ujú. nos dejaba ser. Y yo siempre he valorado demasiado cuando a uno lo dejan ser, porque te pueden guiar, ¿verdad? Ella te guiaba, pero te dejaba hacer el trabajo que tenías que hacer en producción y que le mostrabas los textos y que ella decía, perfecto, es así, o hagamos de estas correcciones. Y cuando tenía que llamarte la atención, lo hacía desde la parte también humana, aunque estuviera un poco molesta por algo, porque así fue, ¿verdad? Pero supo entenderme y sobre todo porque en algún momento nos costó mucho quedar embarazados de nuestro primer hijo y yo andaba como perdida y ella me sentó y me dijo, Vicky, ¿qué pasa? ¿Tenés problemas con tu esposo? Y yo dije, no, no es eso, ¿verdad? Y me supo entender y me supo guiar y me ayudó muchísimo y me acercó mucho más a ella y puedo decir que es una persona que me inspiró Ahí y está. que la recuerdo con mucho cariño y que es una señora que respeto mucho, doña Gretel Alfaro. Eso es, lo estás diciendo, la recuerdo con cariño, Claro. con respeto, porque me inspiró. Es importante comprender que nosotros, los seres humanos, tenemos que tener a alguien que sea nuestros mentores. No sé si los tienen, Ujú. pero también no podemos pasar por esta vida sin ser mentor de alguien. Claro. Que vea inspiración Qué bonito, sí. en medio nuestro, que diga gracias por ser mi mentor. Entonces ahí le dejo a todos los que nos escuchan que por favor busquen un mentor siempre, alguien, esa persona que ustedes admiran, que un consejo de esa persona siempre la vamos a seguir, Ujú. pero qué bonito es cuando alguien se nos acerca para decirnos qué hago en esta situación. Eso quiere decir que estamos inspirando, Qué que lindo. somos líderes. Qué bonito. El consultor empresarial Luis Chávez nos acompañó hoy. Luis, ¿dónde te pueden seguir? En redes sociales como Luis Chávez Consultores y al 6094-4216. Ahorita estamos trabajando mucho los procesos familiares como coaching familiar. Ujú. Entonces ha sido una bonita experiencia ver familias reunidas queriendo hacer equipo. Qué, Qué lindo, bonito, qué nos bonito. encanta. Y nos queda pendiente el Segunda tema. parte. Podría ser, vea, colaboradores
o empleados. Qué raro. Colaboradores versus empleados. Exacto. sí. Porque también, ¿verdad? Hay que tomar todo el Sí, mundo sí, echando sí. para su saco. ¿Somos buenos colaboradores o no? O somos empleados nada más. ahí que- Exacto. La próxima viene segunda parte. ¿Te gustó este video? Entonces no dudes en suscribirte a nuestro canal de YouTube.